Lectura en voz alta, El infinito en un junco, parte 14. Quiero imaginar que hubo en Atenas una corriente de rebeldía femenina de la que ningún autor griego nos habla y que no figura en los libros de historia. Para rastrear las huellas de este quimérico movimiento olvidado, me he atrevido a bucear en los textos y leer entre líneas. Aunque nunca sabremos con seguridad si existió, la suposición siempre me ha atraído. Esto que voy a exponer es solo una hipótesis, pero me fascina. Las primeras en sublevarse habrían sido hetairas, es decir, prostitutas de lujo. Las únicas mujeres verdaderamente libres de la Atenas clásica. Comparables en algunos aspectos a las geishas japonesas, ocupaban un lugar ambiguo dentro de la escala social, marcadas por las ventajas y los inconvenientes de su mala reputación. Vivían a la intemperie, pero se mantenían independientes. La mayoría de ellas eran griegas nacidas en Asia Menor y, por tanto, sin derechos de ciudadanía. En su tierra natal, habían recibido una educación musical y literaria que Atenas negaba a sus hijas. Obligadas a pagar impuestos como los hombres, podían, como ellos, administrar sus propios bienes. Tenían acceso a los círculos de la política y la cultura a través de sus amantes. No estaban sometidas a la presión que soportaban las esposas atenienses, aunque a cambio se sabían doblemente excluidas, por extranjeras y por putas. Estas mujeres emigrantes minoritarias, deseadas y socialmente vulnerables, tenían más capacidad de protesta que las atenienses recluidas en sus gineseos. Y, durante algo más de una década, sus voces se escucharon gracias a un enamoramiento transgresor que sacudió las esferas del poder. Para los atenienses del siglo V a.C., la distribución de funciones seguía un esquema incontestable. Un orador de la época lo describió sin rodeos. Tenemos a las hetairas por placer, a las concubinas para el cuidado diario de nuestro cuerpo, a las esposas para darnos hijos legítimos y para que sean guardianas fieles de nuestra casa. Cuando el hombre más poderoso del Ática vulneró ese esquema de competencias, la ciudad hirvió de indignación. Pericles estaba casado con una mujer apropiada a su linaje, madre de sus 2 hijos. Pero la convivencia era difícil y él rompió su matrimonio para unirse con Aspasia, una hetaira nacida en Asia Menor. Casi 5 siglos más tarde, el historiador Plutarco transcribe una retahíla de insultos contra la subversiva primera dama ateniense, tomados de textos de la época, donde es tachada de impúdica, concubina con cara de perra y mujer de burdel, entre otras lindezas. Durante la mayor parte de nuestra historia, el matrimonio ha sido ante todo una institución económica, una fusión de intereses compartidos. Para los políticos griegos, incluso en la democracia, las bodas sellaban alianzas entre grandes familias que mantenían bien sujetas las riendas del gobierno, y los casamientos se deshacían por motivos mercantiles o estratégicos, cuando había otro clan más pujante con el que emparentar. Pericles, en cambio, escogió a Aspasia, una extranjera con mala reputación y sin pedigrí, por un motivo absolutamente ridículo: el amor. Plutarco dice que los ciudadanos contemplaban boquiabiertos cómo al volver del ágora cada día la abrazaba y la besaba dulcemente. Y, tal como lo cuenta Plutarco, entendemos que esa exhibición de amor conyugal
era, en la Atenas del momento, una escandalosa inmoralidad. Podemos imaginar a los ciudadanos atenienses rezongando y riéndose de las perversiones de su líder. Si ya era bastante estúpido estar enamorado de su mujer, demostrarlo en público rayaba la obscenidad. Muchos pensaban que corrían malos tiempos y recordaban con nostalgia un pasado más sano. Aquel siglo V a.C. en Atenas, dorado para nosotros, les parecía una época oscura de contubernio, mestizaje y desenfreno. Lo que no decían las habladurías es que la inteligencia de Aspasia ayudó a Pericles en su carrera política. Sabemos poco de ella porque su figura ha llegado envuelta en incógnitas y maledicencia, pero los textos dan a entender que era una auténtica oradora en la sombra. Sócrates solía visitarla con sus discípulos y disfrutaba de su brillante conversación. Incluso llegó a llamarla maestra. Según Platón, escribió discursos para su marido, entre ellos el famoso discurso fúnebre donde defendía apasionadamente la democracia. Todavía hoy, los escritores de los discursos presidenciales de Obama y antes los de Kennedy se han inspirado en las palabras que probablemente enhebrara Aspasia. Sin embargo, ella no aparece en la historia de la literatura. Sus escritos se perdieron o se atribuyeron a otros. Durante 15 o 20 años, hasta la muerte de Pericles en el año 429 a.C., Aspasia tuvo una enorme influencia en los círculos del poder. Es un misterio cómo utilizó esa posición de inesperado protagonismo. Pero en ese periodo sucede algo sin precedentes. Los textos de los trágicos, de los cómicos y de los filósofos empiezan a discutir o ridiculizar la extravagante idea de la emancipación femenina, una cuestión que antes de esa época ningún griego había mencionado. En esas décadas fulgurantes habló desde los escenarios Antígona, la chica que osa desafiar a solas la ley injusta de un tirano en nombre de los principios humanitarios, y Lisístrata, que en plena guerra tiene la fantástica ocurrencia de aliarse con las mujeres del bando enemigo para organizar una huelga sexual conjunta hasta que se firme la paz. Y Praxágora, que, al frente de un grupo de vecinas atenienses, suplanta a los hombres en la asamblea y con los votos femeninos instaura un régimen comunista e igualitario. Y la rebelde extranjera, Medea. Nadie llega más lejos que la Medea de Eurípides. Imagino el público de hombres que llenase el teatro en la mañana de la primera representación en el año 431 a.C., con los ojos fijos en el escenario. Atrapados por el magnetismo del miedo, contemplaron como una mujer, agraviada y vengativa, desencadenaba el horror más absoluto. Vieron lo innombrable. Una madre asesinando a sus hijos con sus propias manos para herir al marido que la abandonaba y la condenaba al exilio. Oyeron palabras absolutamente nuevas. Medea habló en voz alta por primera vez de la furia y la angustia que anidaban en los hogares atenienses. Nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse.
Sin embargo, si hacemos lo mismo, no nos dejan salir diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que permaneciendo en casa, las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse a la guerra. Medea, en conflicto con su encierro y su maternidad, acaba diciendo que preferiría librar 3 guerras antes que parir una sola vez. Contagiadas por Medea, las mujeres del coro van abandonando también su actitud modesta y atemorizada. En un momento dado, una de ellas se atreve a decir que las mujeres no deben quedar excluidas de la filosofía, de la política, de los razonamientos sutiles y de los debates. Nosotras también poseemos una musa que nos acompaña en busca de la sabiduría. En la tragedia griega, el coro representaba la voz de la comunidad. Por tanto, allí no hablaba la extranjera díscola, sino las atenienses de vida ordenada y hogareña. Para rizar el rizo, todas las audacias de Medea y su coro femenino las pronunciaron sobre el escenario hombres trasvestidos con largas pelucas y encaramados sobre enormes zapatos con plataforma. Paradojas de la historia. En Grecia inventaron las drag queens, pero a ninguna mujer se le permitía ser actriz. Quiero imaginar que las ideas nuevas flotaban en el aire, que algún tipo de movimiento social agitaba el debate en las plazas de Atenas. El teatro siempre ha sido un escenario de la discusión colectiva, muy especialmente en Grecia. Las comedias y las tragedias traslucían los conflictos más candentes. Buscaban su inspiración en el ágora, las calles y las asambleas para llevar a la escena las inquietudes políticas del momento. Es verosímil imaginar que Antígona, Lisístrata, Praxágora y Medea eran presencias reales de alguna manera en la vida ateniense de aquellos años. Me gustaría creer que esa corriente de cambio, seguramente sostenida por el carisma de Aspasia, impregnó incluso el pensamiento de Platón, que ni de lejos era un apóstol de la igualdad. De hecho, el filósofo sostuvo en uno de sus libros que, como castigo, los hombres injustos se reencarnaban en mujeres y que por eso existía el sexo femenino. Resulta casi increíble que aquel mismo individuo a quien leemos que nacer mujer es una condena y una expiación, escribiera estas líneas asombrosas en su República. Ninguna ocupación en el gobierno del Estado corresponde a la mujer por ser mujer, ni al hombre en cuanto hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas entre ambos y la mujer participa, por naturaleza, de todas las ocupaciones, lo mismo que el hombre. Aspasia es uno de los mayores misterios y ausencias de los documentos antiguos. Lo que hizo, pensó y dijo nos llega filtrado por otros. Nos dicen que se dedicó a escribir y enseñar. Quiero creer que además, con su poderosa oratoria, alentó el primer movimiento de emancipación del que hay noticia. Me gusta imaginar que gracias a ella, las mujeres de Atenas y de otras ciudades se atrevieron a traspasar el umbral de las grandes escuelas filosóficas. En la Academia Platónica hubo al menos 2 discípulas, Lastenia de Mantinea y Axiotea de Fliunte. La última, según dicen, vestía de hombre. Una hetaira llamada Leoncia fue filósofa en el jardín y amante de Epicuro. Escribió un libro sobre los dioses, hoy perdidos sin dejar rastro, donde intentaba derribar las tesis de filósofos muy respetados. Siglos después, Cicerón le lanzó una agria descalificación.
Incluso una putilla como Leoncia tuvo la audacia de escribir contra Teofrastro. La más conocida y transgresora de todas fue Hiparquia de Maronea, de la escuela de los cínicos, que sepamos es la única filósofa a la que los antiguos dedicaron una breve biografía. No dejó ningún escrito, pero fue célebre por dinamitar todas las convenciones en su conducta pública. Renunció a la fortuna familiar y vivió en la calle con su amante, Crates, vistiendo harapos. Como ambos creían que las necesidades naturales eran buenas y no debían avergonzar a nadie, practicaban el sexo a la vista de todos, sin espantar a los mirones. Cierto día, un hombre señaló a Hiparquia y preguntó: ¿Es esta la que ha abandonado la lanzadera? Y ella contestó: Sí, soy yo. ¿Te parece que me equivoco dedicando a mi propia educación el tiempo que iba a gastar en el telar? Después de todo, quizá Hiparquia pensaba, con humor juguetón, que la mente es un gran telar de palabras. Todavía entre nosotros, en la terminología literaria, se continúa empleando esa imagen de la narración como tapiz. Seguimos hablando con metáforas textiles, de tramas, de urdidumbres, de hilar relatos, de tejer historias. ¿Qué es para nosotros un texto, sino un conjunto de hebras verbales anudadas? Así se describía a sí misma la poeta portuguesa Sofía de Melo Breiner. Pertenezco a la estirpe de aquellos que recorren el laberinto sin perder nunca el hilo de lino de la palabra. Los mitos se tejen y se destejen, como cuenta la leyenda que hacía Penélope. Durante los 20 años que pasó esperando el regreso de Ulises, el palacio de Ítaca se llenó de pretendientes que querían declarar muerto al rey ausente y ocupar su lecho. Ella les prometió que escogería marido cuando terminase un sudario para su anciano suegro, Laertes. Durante 3 años tejía el sudario durante el día y astutamente lo destejía por la noche. Sentada en el telar, movía la lanzadera y trenzaba un engaño salvador que cada mañana volvía a empezar. Los escritores antiguos comprendieron muy pronto que los caminos más fascinantes son aquellos que nacen en las grietas, en los puntos ciegos y en las manipulaciones del relato. ¿Penélope esperó fielmente a Ulises o lo engañó en su ausencia? ¿Helena estuvo o no estuvo en Troya? ¿Abandonó Teseo a Ariadna o fue raptada? ¿Orfeo amaba a Eurídice más que a su vida o fue el primer pederasta? Todas estas variantes coexistieron dentro del enmarañado laberinto de la mitología griega. Como en Rashomon, debemos elegir entre relatos incompatibles entre sí. Aquella primitiva literatura europea nos legó ese gusto por la multiplicación de los puntos de vista, por las variaciones y diferentes lecturas, por las narraciones tejidas y destejidas una y otra vez. Siglo tras siglo, seguimos ovillando y devanando las leyendas que los griegos nos contaron en forma de caleidoscopio ambiguo. En El Ulises de Joyce, la cantante Molly Bloom, una peculiar y deslenguada Penélope, expone su versión del mito en una larga frase sin puntuación que no se cuenta por líneas, sino por páginas, más de 90, y salpicada de obscenidades. El libro se cierra con su atropellado monólogo íntimo, mientras yace en la cama junto a su marido. Recuerda la infancia en Gibraltar,
sus amores, su maternidad, el deseo, cuerpos, voces, lo inconfesable. La última palabra de la novela le corresponde a ella, y es la palabra sí. Penélope puede desplegar al fin un erotismo rotundo, afirmativo. Primero le rodeé con los brazos, sí, y le atraje encima de mí, para que él pudiera oler mis pechos, todos perfume. Sí, y el corazón le corría como loco. Y sí dije, sí, quiero, sí. También la canadiense Margaret Atwood ha viajado al paisaje homérico de la Odisea, donde los monstruos femeninos permiten una relectura humorística. Margaret presta voz a una sirena, una burlona mujer pájaro, que según el mito anida en una isla rocosa sin nombre, atiborrada de esqueletos y cadáveres. En el poema, la gran seductora revela su secreto mortal y dulce, las palabras con las cuales atrae hacia el naufragio y la muerte a los navegantes que osan acercarse a sus arrecifes. ¿En qué consiste su poderoso hechizo? Esta es la canción que todo el mundo quisiera aprender, la canción que obliga a los hombres a saltar por la borda en escuadrones, aun cuando ven los cráneos varados en la playa, la canción que nadie conoce porque todos los que la oyeron están muertos. Voy a contarte el secreto a ti y solamente a ti. Acércate. Esta canción es un grito de ayuda. Ayúdame, solo tú puedes, porque eres único. Ay, es una canción aburrida, pero funciona siempre. Irónica, la sirena reconoce que no hace falta ser una criatura mitológica y fatal para engatusar a los héroes. Basta llamarlos con voz susurrante, pedirles auxilio, halagar su vanidad. La poeta Louise Gluck le permite explicarse a la maga Circe, tía de Medea. Homero la acusó de usar sus ungüentos mágicos para convertir en cerdos a los compañeros de Ulises. Ella cuenta una historia infinitamente más sarcástica. Jamás convertí a nadie en cerdo. Algunas personas ya son cerdos. Yo hago que lo parezcan. Estoy harta de tu mundo, donde lo exterior disfraza lo interior. Y cuando su amante, Ulises, decide abandonarla, la bruja, sola en la playa, dialoga con el mar de todos los relatos. El gran hombre vuelve su espalda a la isla. Ahora ya no morirá en el paraíso. Ahora es tiempo de que vuelva a escuchar el pulso del narrativo mar, al alba. Lo que nos trajo hasta aquí nos llevará de aquí. Nuestra nave se mece sobre las tintas aguas del puerto. Se terminó el hechizo. Devuélvele su vida, mar, que solo puedes marchar hacia adelante. Las leyendas proceden de un mundo arcaico, pero en nuestro telar volvemos a trenzarlas con hebras nuevas. Por mucho que se empeñe Telémaco en gobernar las palabras e imponer silencio, tarde o temprano, nacen versiones del mito desde el punto de vista de Penélope y las demás mujeres, las tejedoras de historias.